Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del programa En Concreto que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana, llegando a todas las regiones del Perú. En esta oportunidad iniciamos el programa con una interesante entrevista. Nos acompaña César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. César Soberón, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, buenos días a RSR y a la audiencia que nos escucha esta mañana. Muy bien. Una semana agitada la que hemos tenido y que culmina ya. Desde el enfrentamiento interno que se presentó en la Fiscalía, con tendencias, diríamos, no sabemos si son políticas o son tendencias, pues, delictivas las que existen dentro de la Fiscalía de la Nación, pasando por la acusación constitucional a la presidenta Dina Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, entre otros exministros, por el caso de la muerte de cerca de un centenar de peruanos que se produjo en diciembre y en enero del año pasado, o de este año, digamos así. Y ahora, en breve, como para ponerle la cereza en la escena política del país, se salió el Tribunal Constitucional sugiriendo, determinando, ya no sabemos qué término utilizar, para que salga libre Alberto Fujimori. El juez de Ica ha dicho, no sale, regresa todo el expediente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá que evaluarlo o tendrá que decidir este tema. Una semana muy agitada. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven los trabajadores esta agitación que se produce en los altos poderes del Estado en nuestro país? Bueno, en principio preocupante porque lejos de dar solución a los problemas que están dando mucho que hablar en el país, como el tema de la inseguridad, por ejemplo, tenemos que ver diariamente cómo en las altas esferas, como bien lo señalas, Alberto, se vienen dando disputas de poder entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, Poder Judicial, y la atención de la ciudadanía, la atención del Estado se está centrando en cuestiones muy ligeras respecto a lo que vienen demandando la ciudadanía. Nos preocupa, por ejemplo, que se esté instrumentalizando los poderes del Estado para intereses particulares de los grupos de poder que hoy dirigen el Congreso, el Ministerio Público, el propio gobierno, cuando la ciudadanía está altamente preocupada en temas muy importantes como el avance de la criminalidad, el avance de los grupos criminales que están causando zozobra en diversos distritos y regiones de nuestro país, y al final ya no hay confianza en las autoridades porque no han demostrado, por ejemplo, capacidad de idoneidad para poder enfrentar este flagelo social, pero también hay mucho miedo en la población porque no puede desarrollar un adecuado proyecto de vida. Los hijos van a la escuela con mucho miedo, los pequeños empresarios no pueden desarrollar bien sus negocios porque de inmediato apenas aperturan les caen los extorsionadores, los que cobran cupos, ni qué decir un conjunto de problemas relacionados al tema de la criminalidad en nuestro país. Bien, comentábamos que frente a este vacío político, a esta crisis que se está generando en las altas esferas del poder, viene el otro ingrediente, la falta de inversión del sector privado en muchos sectores, ¿no?
en particular en el sector de la construcción, que ha obligado tanto a la Federación como a los empresarios a través de Capeco pronunciarse y expresar su preocupación. ¿Cómo ves el panorama que ya finalizamos este año con el mes de diciembre, César Soberón? Bueno, venía comentando, una gran preocupación que tenemos los empresarios y los trabajadores de la construcción es que no se han ejecutado los presupuestos previstos para enfrentar, por ejemplo, el niño global, el niño costero, que hubiera permitido, tras la ejecución, que la generación de puestos de trabajo hubiera permitido el dinamismo de nuestra economía nacional en cada una de las regiones, y esto, al no darse, no solamente expone a las ciudades a los efectos del niño costero, sino también expone a la precariedad a los trabajadores del sector. Y ahí los empresarios coinciden con los trabajadores en el sentido de que se debe desde el Estado tomar una acción más eficiente o verdaderamente eficiente en torno a la ejecución de los presupuestos. Lamentamos, por ejemplo, que ya estando en el mes de diciembre, la media de ejecución presupuestal esté entre el 40 y 50%. Y eso es lamentable porque da a entender que no se está pensando en el Perú y en los efectos devastadores que pueda traer la naturaleza, no, los desastres naturales como el niño global, el niño costero, pero además los efectos devastadores que está generando esta recesión en la economía de todos los peruanos. Y aquí hemos hecho un llamado conjunto, trabajadores y empresarios, a que se tome con seriedad el tema. Pero lamentablemente, nuevamente, el escenario de crisis que se genera por los niveles de corrupción en las altas esferas, o por ejemplo la incapacidad de gestión en las estructuras del Estado, está evitando de que esto tenga solución. Estamos muy alarmados por lo que viene pasando. Si a eso le sumamos la delincuencia que intenta hacerse de las obras, en las pocas obras que se ejecutan en varias regiones del país, esto agrava mucho más la situación que estamos enfrentando los obreros de construcción. Ahora, en este marco político, inicialmente ha vuelto a ponerse en agenda la necesidad de que ante esta crisis moral, inclusive delincuencial que estamos viviendo en el Perú, la población está diciendo ya basta, que se vayan todos. Ni el Congreso, ni el Ejecutivo, o sea, ya no se sabe en quién creer. Quedaba una reserva moral en la Fiscalía, pero ya estamos viendo que juegan a intereses políticos y acá triangula Fiscalía, Congreso, Ejecutivo, para gobernar para quién, para la mafia, para gobernar para quién, para la gente del poder. ¿Qué hace pensar este escenario que ha empezado a cambiar a partir de esta semana, no? Bueno, no sé si está cambiando el escenario. Yo creo que lo que está pasando es que se está evidenciando la descomposición moral que hay en todas las estructuras del Estado. Sabíamos que en el Poder Judicial, con los cuellos blancos, habían niveles de corrupción. Igual se sabía que en el Ministerio Público pasaba un escenario particular. No habían aún las evidencias de lo que se presentía, pero eso es lo que estaba apareciendo en los últimos días. La situación de correlación de fuerzas, de disputa de poder que se ha visto en los últimos días entre la representante del Ministerio Público, me refiero a la fiscal de la Nación, y la señora Boluarte, nos está demostrando a qué niveles de descomposición moral está llegando el Perú. Y en ese contexto, la ciudadanía no solamente no tiene confianza en sus autoridades, sino que está demandando, y con mucha certeza, de que quienes están comprometidos en actos de corrupción, quienes son parte de estructuras delictivas dentro de las estructuras del Estado, tienen que ser inspectorados, y quienes tengan un poco de moral aún tienen que dar un paso al costado, porque tienen que permitir que haya una regeneración moral del país. Lamentablemente hay instituciones que tienen que administrar justicia que han sido copadas por la criminalidad. Reitero, ya se venía advirtiendo desde que empezó a destaparse el escándalo de los cuellos blancos. Y esto genera también, por ejemplo, que los delincuentes que son atrapados terminen siendo liberados, incrementando el criterio, el sentido de impunidad, cuando la ciudadanía lo que necesita es acción eficaz, cuando la ciudadanía lo que demanda es que haya sanción para quienes cometen delitos, para quienes roban, para quienes extorsionan.
pero lamentablemente esto no se está viendo así, y eso ha empujado, por ejemplo, que los trabajadores, en este caso de la construcción con los empresarios y otras expresiones sociales, salgamos a decir a las calles que estamos cansados, que no haya un liderazgo que enfrente a la criminalidad. Y por eso demandamos, exhortamos a las instituciones competentes de administración de justicia que tomen cartas en el asunto, quienes tengan el poder de hacerlo, tomen cartas en el asunto y ataquen con inteligencia, con una estrategia real, este fenómeno. No solamente lo que hemos visto en las últimas semanas, que se anuncian estados de emergencia en algunos distritos, pero no hay, o al menos no se ven, resultados muy eficientes, porque las cabezas de las bandas criminales siguen operando con total impunidad, incluso con un gran soporte desde los penales, ¿no? Eso tiene que decirnos que hay un problema que no se está entendiendo en la magnitud y que debería estarse pensando, deberían estarse construyendo estrategias reales para enfrentar la criminalidad. Y se está llegando a niveles ya de un desgobierno total, como señalas, pero que ya está agarrando fondo. Hace pocos días se daba cuenta de que habían incautado 10 kilos de clorhidrato de cocaína, pasta básica con cocaína, que estaba dirigido al penal de Ancón, o sea que se ha vuelto una sede de distribución de la droga. Y así podemos mencionar a nivel nacional de lo que está pasando, problemas, han asesinado a un líder ambientalista que denunció la tala de árboles, etcétera, y un sicario vino y lo mató y no pasó nada, y está quedando ahí. Eso es lo preocupante, que queda ahí y no se investiga. ¿Cómo van los... Lo mismo pasa, sí. Alberto, disculpa que la interrupción, claro. Lo mismo pasa en el sector de la construcción. Tenemos hasta la fecha 22 dirigentes nacionales asesinados por el crimen organizado. Asesinados porque se han opuesto a que estas mafias que intentan capturar el sector para cobrar cupos, para extorsionar a empresarios, para hacer de las suyas, nuestros compañeros se les han enfrentado y por ello han tenido que pagar con sus vidas. En ese contexto nosotros, como ya es una práctica muy común nuestra ya hace muchos años, buscamos la articulación ciudadana para enfrentar la criminalidad. No solamente se trata de manifestarse, marchar, protestar para que haya una política real para enfrentar a la delincuencia, sino más bien que el Estado y la sociedad se comprometan en una lucha sin cuartel contra esta lacra social. Y aquí, por ejemplo, nos preocupa mucho, y lo comentabas tú, aprovecho tus palabras, que desde las cárceles que deberían ser centros que permitan la reconversión social de quienes vienen delinquiendo o delinquen, hoy se han vuelto búnkers de conspiración, de articulación, incluso de entrenamiento de los delincuentes. Uh-huh. Y esto hace que la ciudadanía sienta con mucha preocupación el último decreto que se está promoviendo, ya se ha promulgado, si no me equivoco, desde el Poder Ejecutivo, que dice que a las personas que tengan condenas menores a 10 años van a salir a las calles con la intención de deshacinar las cárceles. Esto no sé a qué criterio tiene, pero estoy muy seguro que la ciudadanía no lo está recibiendo muy bien, porque muchos sabemos que las cárceles se están volviendo un fortín de la criminalidad ante la vista y paciencia de las autoridades. Entonces, nuevamente la problemática nos enfoca a una lucha de mayor articulación ciudadana para enfrentar este flagelo. Y me refiero a la delincuencia, a la corrupción en las instituciones de administración de justicia que terminan permitiendo impunidad a la delincuencia, así como la incapacidad de gestión en toda la estructura del Estado que permite que este escenario de criminalidad siga creciendo cuando la ciudadanía quiere trabajar, vivir en paz y poder desarrollar un adecuado proyecto de vida, pero lamentablemente tenemos a las autoridades que hoy nos están dirigiendo el país. César, te planteaba la pregunta sobre la marcha del próximo 19 de diciembre. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cómo van las coordinaciones a nivel nacional? Bueno, tras la conferencia de prensa del 21 de noviembre estuvimos la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú, la Cámara Peruana de la Construcción, la Sociedad Nacional de Industrias y la CGTP. Hemos venido sosteniendo en Lima y en las diversas regiones del país
un conjunto de reuniones con organizaciones sociales de base, gremios de trabajadores, gremios empresariales de la gran empresa, micro y pequeña empresa también, autoridades, y les hemos planteado la necesidad de que esta marcha ciudadana tiene que lograr como objetivo que el Estado aplique una estrategia real contra la criminalidad. Por ejemplo, hoy nuestros compañeros dirigentes del secretariado de la Federación a nivel nacional se encuentran en varias regiones. Hemos visitado Tumbes, Lambayeque, San Martín, Loreto, Puno, Cusco, Huánuco, Tacna, por ejemplo, y en estas regiones, entre otras que no he mencionado aún, se están sosteniendo reuniones con las autoridades y con la sociedad civil. Y ahí lo positivo de todo esto es que se está encontrando la coincidencia entre la diversidad de que necesitamos un país libre de violencia. Y ahí los empresarios y los trabajadores estamos coincidiendo en que es importante abrir el abanico, que esto sea que esta movilización sea una primera convocatoria a la ciudadanía a actuar como un solo puño frente a la criminalidad y frente a todos aquellos que con acción u omisión, en el caso de las malas autoridades, alimenten este mal social, este flagelo de la criminalidad, de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Hoy estamos, ya puedo decirlo, con la satisfacción, voy a usar esa palabra, de que hay muchos sectores que ya se están involucrando, juntas vecinales, por ejemplo, que mercados que están diciendo, ok, nosotros nos sumamos, somos parte de esta convocatoria. Hoy los mototaxistas, por ejemplo, en Lima, los miles de mototaxistas han informado que van a ser parte de esta convocatoria, no solamente en la movilización, sino también en los espacios de organización, y eso está permitiendo que cada vez más sectores sociales incrementen este movimiento que busca eliminar o no busca hacer la presión social necesaria para que se tomen las acciones prudentes para eliminar la criminalidad en nuestro país. Y quiero señalar también que en los próximos días se va a convocar una reunión ciudadana para que los que estamos ya coincidiendo en esta convocatoria podamos ponernos de acuerdo en los puntos generales de la movilización. En todo caso, ya hay algunos acuerdos previos que se han tomado. Desde las 3 de la tarde estaremos en el campo de Marte ya preparándonos para la movilización, y en ese sentido queremos que la ciudadanía siga siendo parte de este proceso. Obviamente hay temas de coyuntura que también convocan a los trabajadores y a la ciudadanía, y nosotros estamos claros en el sentido de que mientras avancemos en la lucha contra los delincuentes de saco y corbata, los delincuentes comunes, vamos a estar en la misma orilla por construir un Perú libre de violencia, libre de criminalidad. Ahora, esta gran marcha convocada por la Federación y otras instituciones, se podría decir de que es la primera acción de respuesta de la civilidad a la ola de violencia que está viviendo el Perú. Podríamos decir que es una acción un poco más estructurada. No queremos desconocer las acciones de lucha que ya se vienen dando de distintos sectores. Los empresarios de Gamarra, por ejemplo, hace poco han tenido una movilización justamente por este tema, los mototaxistas también. En varios distritos la ciudadanía y algunas autoridades locales vienen movilizándose frente a este flagelo. Creemos que esta convocatoria es una oportunidad para articular todos estos esfuerzos y tener una plataforma común. Como diría la Mauta, en la jornada de hoy, todo nos une, nada nos separa. Bajo esa consigna nosotros estamos convocando a todos los que vienen sufriendo los efectos de la delincuencia común, de la inseguridad ciudadana, a que todas estas expresiones de lucha las podamos canalizar en un gran movimiento que nos concentre a toda la ciudadanía en sus diversas expresiones. Sin embargo, también es importante señalar que en el caso de Construcción Civil no es la primera vez que impulsamos este tipo de acciones. Ya en años anteriores hemos promovido acciones de lucha, pero la diferencia en este contexto es que la criminalidad ha avanzado tanto que a muchos sectores les está haciendo entender o no se está haciendo entender de que no podemos luchar contra este flagelo de manera aislada.
¿no? Nuestro eco tiene que resonar y eso se logra con mayor fuerza cuando estamos unidos, cuando estamos articulados. Ahora, hay un escenario que se presenta en el transcurso de estos días. El próximo 7 de diciembre es un año que hubo un golpe que no golpeó al final de cuentas, y al final de cuentas el expresidente Pedro Castillo está preso ya un año. Hace un año asumió Dina Boluarte, y la gente ya no es un reclamo del pueblo solamente, sino un reclamo hasta de los propios empresarios que no ven más futuro, no ven más posibilidades de desarrollo económico aquí en el país. Ya se habla de una recesión, se habla de una crisis económica. Un año está pasando y seguramente van a haber algunas movilizaciones. O sea, este mes Navidad un poco agitado va a ser, porque la movilización de ustedes es el 19, no de ustedes, sino de todos nosotros, porque tenemos que estar presentes ahí, ¿no? Agitado. Bueno, claro, mira, lamentablemente el Perú en los últimos años ha pasado Navidades en movilización. Sí, sí. Desde el tema de los fiscales, Chávarri, el indulto, siempre, lamentablemente, la casta política que dirige el país, que ha venido dirigiendo el país en las últimas décadas, se ha preocupado porque el Perú tenga fiestas o fechas, o en marco de las fiestas, muy agitadas. Pero sin embargo la ciudadanía, los trabajadores, la clase trabajadora, estamos permanentemente movilizados porque coincidimos en que tenemos derechos elementales por los cuales defender, y la democracia es uno de ellos. Hoy los que están gobernando el Perú están dando demostración de cuáles son sus verdaderos intereses y cuál ha sido la motivación o las motivaciones que persiguieron el 7 de diciembre del año pasado. No obstante, en este contexto donde hay muchas luchas, los peruanos no somos ajenos a lo que está pasando. Los obreros de la construcción no somos ajenos a lo que está pasando, y en lo que corresponde nosotros estamos organizándonos para la movilización también. Y esto me gustaría que pueda quedar claro para la ciudadanía y también para nuestros propios compañeros, que nosotros tenemos, como dijo Pedro Wilca, luchamos por una causa superior a nuestras vidas, que es un proyecto de país, que es una sociedad justa, y en toda acción de lucha que implique nuestra participación para lograr este objetivo, nosotros estamos ahí, lo hemos estado siempre, y como otros años no es la excepción. Construcción Civil siempre está a la vanguardia, y la idea es que justamente podamos articular todos estos esfuerzos también en la construcción de un discurso mucho más articulador que nos permita enfrentar a la criminalidad que hoy se ha vuelto el enemigo número uno, y que tiene probablemente como cómplice a la pasividad, al silencio, a la incapacidad de algunas malas autoridades que no están contribuyendo a frenar este incremento de la delincuencia. Finalmente, tengo entendido que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil periódicamente viene organizando unos coloquios sobre la situación política actual, sobre el tema nacional que incumbe pues a todos los peruanos, con la participación de políticos, autoridades, periodistas, etcétera. Tenemos entendido que el miércoles va a haber un evento de ellos. Bueno, lo que estamos promoviendo a nivel del sector trabajadores y empresarios es que pueda conocerse en principio la experiencia de éxito del diálogo social en construcción civil. 20 años de negociación colectiva ininterrumpida, en etapa de trato directo, nos ha permitido entender de que se pueden lograr cosas importantes cuando las partes se escuchan, cuando hay una cultura de poder escuchar al otro. Y creemos, por ejemplo, que podemos escuchar y hacer que otros nos escuchen, conversando, planteando las alternativas, las inquietudes, las propuestas, y esto es lo que se viene dando justamente en estos espacios, que no son espacios orgánicos, son espacios donde llegamos a poder coincidir seguramente en temas como la criminalidad. Por ejemplo, en la actividad de la que bien señalas, van a haber personas que están preocupadas en cómo se enfrenta la criminalidad de manera más estructurada, más eficiente, y eso, por ejemplo, en nuestro caso nos puede dar mayores luces
sobre la construcción de una política que permita arrasar los nidos, los puntos donde converge la criminalidad y donde lamentablemente nuestras autoridades aún no han podido detectar, no han podido llegar y por lo tanto no han podido combatir. Muy bien. A César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, agradecemos por tu participación acá en el programa en concreto y te dejamos los micrófonos del programa para que te despidas de nuestros oyentes a nivel y televidentes a nivel nacional. Gracias, Alberto. Bueno, a nuestros hermanos de la construcción, a la ciudadanía en general, hoy estamos librando batallas muy duras en nuestro país. Hoy estamos tratando de defender nuestra democracia o lo que queda de ella. Hoy estamos intentando que las instituciones que administran justicia cumplan con su rol. Hoy estamos tratando de que nuestros hijos puedan ir a la escuela sin el miedo de que les pase algo en el camino. Hoy los empresarios o pequeños empresarios buscan tener un negocio donde puedan desarrollarse adecuadamente sin que hayan extorsionadores. Hoy la ciudadanía está buscando eliminar este flagelo de la delincuencia que crece con la extorsión, el sicariato, el cobro de cupos, que también nos afecta en el rubro de la construcción. Por eso hacemos el llamado a que hagamos una sola voz frente a este flagelo social y que podamos exhortar a las autoridades, al Estado, a que asuma su rol frente a la criminalidad, frente a este mal social que no solo nos está costando la vida de dirigentes sindicales, no solo está costando la vida de la ciudadanía en general, sino que está costándole a las nuevas generaciones el sueño de poder tener un futuro mejor. Para que tengamos un país mejor, necesitamos unirnos y hacer frente a estos males. Lo hemos hecho antes, enfrentando al terrorismo, a las dictaduras, podemos hacerlo nuevamente. Salgamos a las calles y expresemos nuestra indignación frente a la incapacidad, a la indolencia de algunas malas autoridades. Muy bien, gracias al compañero César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros